Bueno, hoy es el programa número 9 y vamos a hacer un resumen del programa anterior porque hemos tratado todo el asunto de las señales de antes del fin de Jesús, las cuales él le habló a los discípulos en el monte de las Olivas, los Olivos, y mencionamos cómo está dividido todo lo que Jesús allí habló, y que no habló de algo Jesús ahí, que después lo voy a mencionar, que es sumamente importante, pero había aspectos proféticos de esos días que quiero mencionar. En el libro del profeta Daniel, capítulo 9, verso 24, 25 al 27, ahí menciona claramente las semanas 70 determinadas sobre Israel. Y lo que allí dice claramente es que el Mesías estaría en la semana 69. Además, que después de cumplirse la semana 69, el Mesías sería muerto. Y esto ocurrió exactamente así. O sea que Israel no tiene forma de negar que Jesús es el Mesías. Y no solo eso. El Mesías estaba anunciado de la forma de que iba a morir en todo el Antiguo Testamento, pero no le era dado a conocer a ellos. A eso también después lo voy a mencionar. Pero Isaías mencionó que con el cuerpo del Mesías iban a resucitar los fieles del Antiguo Testamento. O sea que Jesús murió, 3 días después resucitan los fieles, y no solo que resucitan después de la resurrección de Jesús, sino que se aparecen a muchos en la ciudad. Una cuestión tremenda de cumplimientos de la palabra de Dios. Una cosa verdaderamente extraordinaria. Un punto de observación importante que se debe tener y que uno nunca debe olvidar es que la única manera de uno brevemente y mínimamente tener aunque sea un auxilio de Dios para entender algo de lo que pasaba allí era haberse ido al Jordán, escuchar a Juan, confesar sus pecados, bautizarse, recibir perdón de pecado y restauración espiritual, aceptar a Jesús cuando Él vino, y eso le podía dar alguna esperanza de entendimiento. Porque mucho de lo que pasaba ahí no le era dado a conocer a nadie. No se olvide nunca esto. A nadie. Ni aquellos que hicieron las obras como Dios la dijo, nunca entendieron ni sabían esas cosas. No sabían nada de eso. Y lo que vino después, la iglesia, era un misterio. La predicación del Evangelio era un misterio, un secreto, después se lo voy a mostrar. Entonces, ¿qué esperaban? Semana 69 se quitaba la vida al Mesías, una semana más y se implantaba el reino de Dios. Y 7 años después de eso, hagamos un numerito así rápido en este momento, en el 33 Jesús fue crucificado y en el 40 debería ya, 41 ya estar el reino de Dios implantado, según una línea sucesivas de la semana 70. Pero pasada la semana 69 se quitó la vida al Mesías y en la narración Daniel dice que después de haber quitado la vida al Mesías sería destruida Jerusalén y el templo, y después, en tiempo indeterminado, por medio de un pacto que se produciría, comenzaría la semana 70. ¿Y sabe una cosa? Hasta hoy todavía no comenzó. Pero sí estamos ahí de que eso comience. Estamos muy cerca. Y lo va a entender más a esto que digo después de este programa y los próximos programas, porque ahí ya vamos a llegar a nuestros días.
Vamos a hablar de las señales del fin, del tiempo en el cual nosotros estamos viviendo y ya posicionado en nuestros días, contemporáneas las cosas. Eso le va a dar un mayor panorama de todo. Pero lo que quiero ir remarcando es aquellas cosas que sucedieron allí con Jesús. Entonces, vamos a hacer ahora una mención de lo anterior y vamos a avanzar con un resumen que es sumamente importante escucharlo y tenerlo bien en cuenta. 1. Vamos a realizar un resumen del programa anterior en donde hablamos de cómo se debe ordenar la cronológicamente las revelaciones de Jesús sobre el tiempo del fin y la semana 70 de Daniel. Todo aquello que podía decir hasta el tiempo en el cual comience la iglesia de él. Es decir, Jesús habló las cosas que siempre importaban e iban a afectar a la nación de Israel. En ningún momento habló del arrebatamiento de la iglesia. Téngalo bien presente a eso. ¿Por qué? Porque mientras él estaba en su vida física antes de morir en la cruz, nada estaba confirmado todavía del nuevo pacto y del evangelio. Por lo cual, hasta que no sucediera eso, no se habló. Sí, los profetas dijeron, y hay que entender cómo Dios comunica sus cosas y las oculta. Dios habló siempre de su reino, pero no habló de las etapas. ¿Se entiende? El reino de Dios tenía etapas. Entonces, si no se relacionan con las etapas, y uno cree que hay una sola, y hay dos, o hay tres, entonces usted queda afuera. Pero en aquella mención del reino, allí se encubrían cosas del evangelio. Pero ¿quién lo iba a entender si era un secreto? Nadie sabía las etapas que iba a haber. No era dado a saber a nadie. Por eso estas cosas hay que tenerlas bien claro desde ese punto de vista y desde esa posición. El Evangelio y la Iglesia de Jesús el Cristo era un misterio, un secreto, oculto en Dios que sería revelado después de que Jesús confirmara el nuevo pacto, en su muerte expiatoria y su resurrección de entre los muertos. Sin eso no se iba a hablar. Absolutamente nada de eso. 2. Vamos a dar los periodos de tiempo señalados en esos pasajes bíblicos. El tiempo en años y más. Y veremos lo gráfico para ubicarnos en los tiempos correctos acerca de lo que hablamos. Voy a mirar los gráficos, presentar los gráficos y explicarlo en los gráficos para que usted se ubique cómo eran las cosas y de esa manera le quede un panorama más preciso y exacto de todo lo que hablaron Mateo, Marcos y Lucas. Porque ellos hablaron desde allí hasta la implantación del reino milenial, pero hay divisiones. Mateo hizo 2 divisiones, y Lucas hizo 3. Entonces debemos tratar esos temas. Y lo más importante de esto es los tiempos que ellos hablaron, los mojones que allí ellos dejaron. Y de esa manera vamos a tener una precisión mucho más excelente sobre el entendimiento de esas cosas. Es muy importante, 3, es muy importante tener presente que en estos pasajes bíblicos no se menciona el rapto, por supuesto que no, o arrebatamiento de los fieles de la iglesia de Jesús el Cristo. Aquí solo se trata de lo que sucederá mayormente con Israel en la semana 70, por supuesto, de Daniel. ¿Por qué no se mencionó? Porque hasta que no esté confirmado no se iba a hablar, y el que habló de eso fue Pablo, el apóstol Pablo. Y luego fueron reveladas cosas a Juan, el apóstol Juan en el Apocalipsis, pero de eso no se habló nada, absolutamente nada. ¿Por qué? Porque todavía no estaba todo eso confirmado. Por ese mismo motivo, y como eso era un secreto en Dios, nadie sabía, nadie sabía. Por eso cuando en el camino de Emaús, cuando Jesús se junta, a los discípulos decían, no, nosotros pensábamos, ellos ya estaban totalmente dicho, bueno, se terminó todo, se acabó todo, pensábamos que Él era, pero Él murió, lo mataron. Y nos dijeron que se ha resucitado, y bueno, etcétera, etcétera, pero ellos no entendían nada. Entonces Jesús ahí les dijo, era necesario que se cumplan tales cosas. Y de ahí Jesús le abrió el entendimiento y le empezó a hablar. Y de ahí siguió. Y después de Pentecostés, los
apóstoles y esencialmente Pablo, después de su conversión, él dejó el testimonio del arrebatamiento, cómo va a ser y todas lo que sucede. ¿Por qué? Porque el arrebatamiento es esencialmente importante para la iglesia de Jesús, porque es para el periodo del evangelio y los gentiles mayormente. Entonces, por eso, a ellos van a vivir el arrebatamiento, la trasladación al reino de los cielos, desaparecer. Israel no espera eso, porque lo que se habla en los evangelios es de cuando Jesús desciende a implantar el reino milenial. Nunca confunda eso. Jesús en los evangelios no está hablando del rapto de la iglesia en ningún momento, porque ni siquiera se mencionó allí eso. Él está hablando de cuando Él descienda a implantar el reino milenial. Todo ojo le verá, pero no lo van a ver a Él cuando venga en el rapto, porque lo van a ver solos los que se van, los fieles, nada más. Por eso se habla de un rapto, un arrebatamiento, una trasladación. Nadie más, no va a ver nadie a Jesús. Él vendrá y los que están salvos lo verán y se irán. Pero ahí en Mateo, en Marcos y en Lucas dice, verán la señal del Hijo del Hombre, lo van a ver todos. No está diciendo que lo van a ver solo los profetas o solo Israel, no, todo el mundo. ¿Y por qué? Porque viene de forma física a reinar. No es el arrebatamiento, ni tiene nada que ver con el arrebatamiento ni rapto de la iglesia. El arrebatamiento ocurre 7 años antes, porque la semana 70, 7 años, la iglesia no está en esos 7 años. Y 7 años y 4 o 5 meses es el tiempo desde el rapto de la iglesia hasta la implantación del reino milenial. Y Jesús ahí desciende visiblemente, Apocalipsis 19, a implantar el reino. 7 años, 3, 4 o 5 meses después de cumplida la semana 70. 7 años y 6 meses, póngale como un extremo. En ese plazo ya el reino de Dios está implantado. 7 años, 6 meses después del rapto de la iglesia. No es tanto tiempo, ocurre todo enseguida. Pero debe entenderlo. Y en los evangelios ahí no habla del rapto en ningún momento. No se deje engañar, ahí no habla del rapto. Habla de la venida de Jesús a implantar el reino milenial, eso sí. Porque se trata después de la semana 70 cuando Jesús desciende eso. 4. En los pasajes son con Jesús, donde Jesús habla de su venida, es para implantar el reino, lo que mencionaba, el reino de Dios en la tierra. Los que son reunidos y juntados por los ángeles, que es lo que muchos se confunden, son israelitas que están esparcidos por todo el mundo y serán llevados a Jerusalén ante el Mesías Jesús el Cristo. O sea, va a juntar a los israelitas nada más que están en todo el mundo por la guerra, por el desastre, los juicios, persecución, todo lo que pasa en el mundo van a estar distribuidos por todos lados. Bueno, ángeles de Dios lo tomarán y lo llevarán no al cielo, a Jerusalén, donde Jesús desciende, donde Jesús está. Y ahí viene el juicio a las naciones que dice en Mateo 25. Pero ese ya es otro tema que vamos a hablar después con el correr de este estudio cronológico. Cuando usted lleguemos al milenio, usted va a entender todo. Escuche, no es una cuestión rápida, hay que tener paciencia y escuchar los estudios, los programas, pero todo está dicho. Cuando Jesús implante el reino de Dios van a ser juntados todos los israelitas y los que puedan entrar van a entrar y los que no serán cortados del reino. Pero van a ser juntados todos en Jerusalén. Esas son cosas que deben entender. Bueno, ahora vamos a ir a algo que... ¿Por qué no se habló en los evangelios? ¿Y por qué Jesús hizo eso? Y yo estaba tan confiado de que el Señor ahí en los evangelios estaba hablando del rapto. No, no hablaba de eso. Es una reverenda mentira si alguien le dice eso. Reverenda y soberana mentira. No se habló nada del rapto, porque la iglesia todavía no estaba confirmada ni establecida. Jesús no murió ni resucitó. Y para que se hable de eso tenía que suceder eso, y eso no había sucedido. Ellos están narrando lo que Jesús le dijo en el Monte de los Olivos. Ellos no podían agregar nada. Ellos hablaron lo que Jesús les dijo y de acuerdo a lo que habló en ese lugar. Por eso Pedro decía que había cosas difíciles que el apóstol Pablo escribía, y entre esas cosas serían el rapto, el arrebatamiento, que ellos, Jesús no le habló en ese momento. Entonces, vamos a ver
que el evangelio, la predicación, la iglesia era un misterio. Eso no lo sabía ni el mundo espiritual, ni los demonios, nadie sabía. Jesús sí lo sabía. El Espíritu Santo sí lo sabía. Porque son Dios, pero el resto de la gente no. Y aún los que profetizaron y hablaron, ellos cuando hablaron pensaban en otra cosa. Ya lo he dicho. Ellos creían que se hablaba del reino de Dios de los 1000 años, del milenio, y no. Se estaba hablando de la primera etapa del reino de Dios, que es a través de la iglesia y del evangelio de Jesús. Este es un misterio. Escúchelo. Efesios capítulo 8, verso 5 y verso 8 al 11. Casiodoro de Reina 1569 dice: el cual misterio en los otros siglos no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu Santo. O sea, nosotros tenemos la Reina Valera generaciones. En esta versión dice siglos. Que dice no se dio a entender, conocer. No es que no se haya revelado, se lo reveló, pero ellos no entendían de qué estaban hablando, los profetas. No entendían. Ellos dieron el mensaje y no sabían. Y sigue. A mí digo, el verso 8, el más pequeño de todos los santos, es dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas del Cristo, y de aclarar todo lo cual sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios. Esto era un secreto en Dios, nadie sabía. Que crió todas las cosas por Jesús el Cristo, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora notificada por la iglesia a los principados y potestades en los cielos. ¿Entiende cuando yo le digo que el mundo espiritual demoníaco viene a la iglesia a escuchar qué dice el Espíritu Santo para saber las cosas? Porque son notificados allí de los misterios de Dios. Y los ángeles de Dios también. Luego sigue diciendo, conforme a la determinación eterna que hizo en el Cristo Jesús, Señor nuestro. Es decir, que nosotros, que aceptamos el Evangelio por el Espíritu Santo, hablamos misterio que a veces ni los ángeles de Dios mismo no lo saben, y menos los demonios y Satanás ni Lucifer no lo saben. Por eso yo le decía anteriormente que el diablo no sabía lo que pasaba, que Lucifer no sabía lo que pasaba, que para él también era todo una verdadera incertidumbre, para no decir otra palabra. No entendía nada. ¿Y qué pasaba ahí? ¿Qué pasaba ahí? Nosotros tenemos hoy, en Juan, palabras que alejan del sentido real que dice el Textus Receptus. Ellos, el mundo espiritual, no entendía nada, así como no entendían nada los judíos ni nada de eso. Entonces, he leído aquí varios temas que yo he hablado, que he mencionado, y que usted diga, ¿dónde está en la Biblia? Bueno, ahí se lo mencioné. Vamos a ver que hay otro lugar en donde el apóstol Pablo habló de este secreto, de este misterio que no era dado a conocer hasta después de la resurrección, y cuando vino el Espíritu Santo en Pentecostés no era dado. Y lo que se dio a conocer fue lo que personalmente le habló Jesús después de la resurrección. Porque antes de la resurrección nada de eso se dijo. Sí lo hablaron los profetas en el periodo del Antiguo Testamento. Sí lo hablaron, pero ellos no sabían de qué habían escrito ahí. Escribieron lo que el Señor le dio. Le hablaron del reino de Dios, le mostraron cosas, pero ellos no lo entendían tampoco. Ellos dejaron el testimonio. Veamos qué dice Romanos capítulo 16, versos 25 al 27. Versión Casiodoro de Reina, 1569. Y al que pueda confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesús el Cristo, según la revelación del misterio encubierto desde tiempos eternos, pero manifestada ahora, revelación del misterio encubierto desde tiempos eternos. Eso es un misterio, un secreto, pero manifestada ahora, y por las escrituras de los profetas. Ahí vuelve lo que le estuve diciendo, por el mandamiento del Dios eterno, declarado a todos los gentiles, para que obedezcan por la fe al solo Dios sabio,
sea gloria por Jesús el Cristo para siempre. Amén. Voy a decir otra cuestión que está en la versión Reina Valera 1960 y después voy a volver un poquito a esto, que está pervertido, es el nombre de Jesús. ¿Se da cuenta usted que no dice Casiodoro de Reina 1569, Jesucristo todo ligado? ¿Sabe por qué? Porque ellos, los judíos talmúdicos cabalistas, blasfeman contra Jesús y lo dejan por escrito en el Talmud. Ahí está, no solo blasfeman. Bueno. Entonces, ellos formaron una forma de llamar a Jesús sacándole la última letra. Yeshua, entonces la letra A, Jesús queda. ¿Y qué significa eso? Sacándole la última letra al nombre Jesús, Jesús, en el caso nuestro es Jesús. Ellos dicen que su nombre y memoria se han borrado, o sea que es una blasfemia y una maldición. Que su nombre y memoria se han borrado. Ahora, ¿qué hace el nombre de Jesús con una letra menos y ligado a Cristo? Lo escribieron así para disimular, porque el nombre de Jesús escrito así significa que su nombre y memoria se han borrado, o sea que es una maldición y una blasfemia. Mire usted, ahí lo está viendo, cómo se escribió siempre. Jesucristo no se escribía. Es una forma que ellos quieren que usted diga que sin querer está diciendo que su nombre y memoria se han borrado. Jesús no es Jesús Cristo, Jesús Cristo. Entonces, Jesús, que su nombre y memoria se han borrado ¿de qué? De ese Cristo. Y sin querer usted está diciendo eso. Esa es una maldición y una blasfemia rabínica, talmúdica, cabalista de los judíos, que odian a Jesús y el Evangelio. Ve acá en estas veces que lo mencionan, nunca dicen Jesús Cristo, dice Jesús el Cristo. Así lo mencionó siempre Casiodoro de Reina. Hoy pusieron la blasfemia y la maldición en el nombre, en la versión Reina Valera 1960, ¿por qué? Como viene de dos Biblias que nunca se usaron, pueden poner lo que quieran, como más se le ocurra. Entonces, volviendo al texto aquí en Romanos, vemos claramente que dice en el 25, revelación del misterio encubierto desde tiempos eternos, nadie lo sabía, hasta después de la resurrección de Jesús. Entonces, cuando usted ve que nadie entendía nada y que hicieron todo lo que estaba dicho, porque ellos entendieron que Juan no era el Elías que había de venir porque no hizo ninguna señal y Elías tenía grandes virtudes. Y el Mesías dijo que su reino no era de este mundo y ellos esperaban al rey. Y la revelación de Daniel ya terminó la semana, estamos terminando y terminó la semana 69. Quedaba una sola semana y él decía que no era rey. Él no vino a reinar. Entonces él no es, estos no son. No fueron reconocidos. Y todo eso llevó a ¿qué? A que lo traten de falso, lo traten de cualquier cosa que dicen siempre los judíos por ahí, eso, no voy a mencionar eso. Y entonces, ¿qué sucede? Lo llevaron a la muerte y crucifixión. Y cumplieron lo que estaba escrito que ellos iban a hacer. Pero ellos no entendían nada, porque no le era dado a entender a nadie ninguna cosa de esas. Continuemos con el resumen del programa anterior. Las revelaciones de Mateo y Marcos sobre el tiempo del fin. O sea, ¿qué hablaban ellos? Cuando el estudio pasemos la semana 70, el Apocalipsis de Juan también es la semana 70, los primeros 7 años del Apocalipsis son la semana 70 de Daniel. Si usted dice, no quiero la semana 70 de Daniel, bueno, en el Apocalipsis los primeros 7 años son la semana 70 de Daniel. Sea como sea, no le va a poder esquivar. Entonces, cuando uno llega a terminar de estudiar que se implante el reino de Dios, usted ya entiende todo lo que yo le vengo diciendo. Cualquier hermano que le preste la atención suficiente entiende todo, la cronología, los tiempos, todo. Los evangelios nunca te van a confundir, porque vas a entender claramente que nunca puede hablar, no habló nunca de la iglesia ni del rapto ahí, Jesús, porque eso era sobre Israel, y nunca iba a hablar de algo que todavía no se confirmó,
que era un secreto, un misterio para los que estaban escuchando ahí, eso no le era dado saber a nadie, hasta después de la resurrección de Jesús. Ambos, las revelaciones de Mateo y Marcos sobre el tiempo del fin, ambos dividen lo entregado en 3 periodos. Y es igual lo mismo, lo que menciona Mateo y Marcos, cada uno con sus palabras, pero lo que dicen dividido en 2 partes igual, por eso hice una sola. ¿Y cómo serían tiempos cronológicos? Desde ese momento, o sea, de que Jesús le habla, hasta los años previos a la semana 70 de Daniel. O sea, hasta hace unos años atrás de hoy. Es lo que en primera instancia hablaron. Y la segunda división, pues está dividido en 2 nada más, declaran los eventos de la grande tribulación de la semana 70 de Daniel hasta la implantación del reino milenial de Jesús el Cristo. En esos 2 periodos de tiempo se dividen y lo que hablan está dentro de eso. Lo vuelvo a reiterar, como la iglesia y las cosas de la iglesia no se hablaban hasta después de la resurrección de Jesús, no aparecen aquí. Veamos ahora, el punto 3 son las amonestaciones de Jesús a los apóstoles y futura iglesia, a los que le dijo que cuando vean esas cosas, bueno, le dio amonestaciones distintas. Las revelaciones de Lucas sobre el tiempo del fin. Lucas divide la revelación en 4 periodos, uno más que Mateo y Marcos. 1. Desde ese momento de que Jesús lo habló hasta la destrucción de Jerusalén y el templo es el primer tramo de las cosas que habla Lucas, o sea que habla a los contemporáneos de él. 2. Desde la destrucción de Jerusalén y el templo hasta la reconquista de Jerusalén en 1967, hasta ahí habló Lucas, hasta la reconquista de Jerusalén en 1967. Ese es el periodo de la destrucción del templo en el 70 hasta 1967, la reconquista de Jerusalén por Israel. 3. Y la tercera división es desde la conquista de Jerusalén hasta la implantación del reino milenial. Y en todo ese tramo nunca se habla del rapto. ¿Por qué? Porque era un misterio que se reveló después de la resurrección de Jesús. Y esto se habló antes de eso, por eso no aparece ahí. Y la división entonces desde ahí es la misma que la de Marco y Lucas, Mateo y Marcos. Simplemente es la misma división que Mateo y Marcos, y lo que divide Lucas es la primera etapa que ellos mencionan. Lucas la divide en 2 porque él tiene otros datos. Y lo último, el número 4, las amonestaciones de Jesús a los apóstoles y futura iglesia. Entonces está claro que esto te deja una división y te da los panoramas para que no te equivoques, para que no erres la interpretación. Y si alguien entendía mal, no se haga problema, nadie entendía nada. En aquellos días nadie entendió nada y cuando uno viene a Jesús no entiende nada. Lo importante es aceptar la verdad y ordenar los caminos, solamente eso. Ahora vamos a ir a tiempos cronológicos, antes de mirar los gráficos directamente. Porque aunque los gráficos puedan estar siendo mostrados, vamos a hablar de los gráficos después de esto. Datos cronológicos de las revelaciones de Mateo, Marcos y Lucas. 1. Mateo y Marcos tienen en su primer periodo un tiempo de 1940 años. En ese lapso de tiempo está lo que ellos hablan ahí. Las cosas que ellos mencionan, se extiende ese tiempo. 2. El segundo periodo es de 100 años aproximadamente. O sea que de 1940, 1970, le pongo agregar 1973, de ahí 100 años más, es más o menos lo que ellos hablan. Estoy diciendo cuando pongo 100 años es un periodo más largo de lo normal para que no me quede corto. Yo sé que puede ser mucho menos. Entonces, el último periodo de Mateo y Marcos es más o menos 100 años, pero es obvio que va a ser algo menos. Datos de Lucas. 1. El primer periodo de Lucas es de 37 años, del momento que Jesús lo habló hasta antes de la destrucción de Jerusalén. Son 37 años. El segundo periodo es de
1930 años, porque viene desde ese momento la destrucción de Jerusalén hasta que Jerusalén es reconquistada por los judíos, ahora, en 1967. Y la tercera división el tercer periodo es de más o menos 100 años, lo pongo igual que Mateo y Marcos, seguro que va a ser menos, hasta la implantación del reino milenial, un plazo máximo de 100 años. Entonces, te he dado los años, te he dado la posición directamente bíblica, los tiempos en años, como para tener un panorama totalmente de lo que tiene que ver con esos puntos tan importantes. Y ahora vamos a ir a ver directamente lo que tiene que ver con los gráficos. Este primer gráfico es para mostrarte esencialmente un periodo que en otros gráficos, al ser más grande, abarcan mucho más tiempo de distancia, no lo vas a poder ver. Los 37 años del primer periodo de Lucas es desde que Jesús habló hasta la destrucción de Jerusalén, aquí abajo. El último dato abajo a la derecha, negro, destrucción de Jerusalén y el templo por los romanos en el 70. Bueno, a eso lo mencionó Daniel cuando dijo que en la semana 69, después de la semana 69 se quitaría la vida al Mesías, sería muerto. Y no tendría nada, decir, fue como que ni existió para los judíos, ¿vio? Porque para nosotros sí, pero para ellos no, para algunos de ellos no, algunos judíos sí, pero muy poquito. Entonces, ocurre que después, dice él, vendrá la destrucción de la ciudad y el santuario, Jerusalén y el templo. ¿Y cuánto pasó? 37 años y fue destruido. Y después viene la semana 70, en tiempo indeterminado, que va a ocurrir en breve tiempo. Ahora sí que es en breve tiempo porque ya pasó 1992 años, hermano, desde esos avisos, y pasaron 1992 años. O sea que ahora sí estamos cerquita. Estamos ahí, en el momento final. Entonces, la única manera de poder medir el periodo ese de primero de Lucas es a través de este gráfico, en donde claramente lo indica. El periodo en sí encierra 34 años después de Cristo, y ahí tenemos básicamente la destrucción de Jerusalén dentro de ese periodo. También está indicada la crucifixión y nos ubica en este panorama de la semana 69 que dice la profecía de Daniel. Ahí está todo. Con eso puedes entender perfectamente, detalladamente todo. Ahora pasemos al gráfico que sí nos permite seguir viendo los distintos periodos. Vemos la semana 69, en la línea del tiempo, el segundo dato, de izquierda a derecha. Ahí lo dice, semana 69. Y viene, ellos reciben ahí la transición, ponemos ahí el momento de cuando Jesús le habla de la destrucción del templo y de Jerusalén y todas esas cosas, y luego habla todo lo que le dice del tiempo del fin. Y en primera instancia, lo que Mateo y Marcos hablan es prácticamente hasta donde se señala, en la flecha abajo, en azul, que es el arrebatamiento. Es un poquito antes de eso hasta donde llega lo que ellos dijeron. Y hasta ahí también llega la segunda etapa que menciona Lucas. Hasta ahí llega. O sea que Lucas divide ese espacio en dos periodos, mientras que Mateo y Marcos en uno solo. Y de ahí, el segundo periodo de Mateo, Marcos y ahora también ya Lucas, se extiende desde allí hasta la implantación del reino de Dios. Pasa toda la semana 70 y llega más o menos unos 5 o 6 meses después de la semana 70 donde se implanta el reino de Dios en la tierra. Esa es la división de las cosas que hablaron. En esos tiempos se divide las expresiones que ellos comunicaron de Jesús. Fíjese qué importante. Ahí fue declarado exactamente esto. Por eso es que es tan importante ver los gráficos, porque nos ubican en un panorama mental que nos lleva a un entendimiento muy importante, comprender perfectamente la voluntad de Dios, meternos ahí en lo que el Señor dijo y comprender
la voluntad de Él, que es importantísimo. De esta manera usted puede comprender todo. Entonces, ¿qué mojones dejaron ellos que puedo comunicar hoy para retomar de allí en el próximo programa? El primer mojón fue lo que dijo claramente el evangelista Lucas, que ahora mismo vamos a ver, en donde él claramente menciona lo que va a suceder después de la destrucción de Jerusalén, en el periodo intermedio. Ahí lo tienes en pantalla. El segundo periodo de Lucas, él habla de la destrucción de Jerusalén y el templo, y cuando finaliza le da el dato fundamental de hoy para nosotros. Y nosotros luego tenemos que tomar las señales que hablaron los profetas, como el auge de la ciencia, la conquista del espacio, las telecomunicaciones, bueno, son muchos, los problemas del clima, hay muchísimas cosas. Eso vamos a comenzar a hablar a partir del próximo programa y señalando los mojones de tiempo que ahora te estoy indicando. Y quiero leerle todo lo que dicen estos versículos aquí. Lucas 21 del 20 al 24, Casiodoro de Reina 1569. Y cuando veáis a Jerusalén cercada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Esto es en el 70. Entonces los que estuvieren en Judea huyan a los montes, y los que estuviesen en medio de ella, váyanse. Y los que en las otras regiones no entren a ellas. Esto está hablando del 70. No está hablando de hoy, ni está hablando de la semana 70. Porque estos son días de venganza, de retribución, para que se cumplan todos las cosas que están escritas. Mas hay de las que estén encinta y de las que críen en aquellos días, porque habrá apretura grande sobre la tierra e ira grande sobre ese pueblo. Está hablando siempre ahí de la destrucción de Jerusalén. Y una vez, ahora en el versículo 24, que habla, ¿qué va a pasar? Y caerán a filo de espada, lo que pasó en el 70, y serán llevados cautivo a todas las naciones, la diáspora, y Jerusalén será hollada por los gentiles, control de los gentiles, ¿hasta cuándo? Hasta 1967. Hasta que los tiempos de los gentiles sean cumplidos. O sea que la predicación del Evangelio se iba a extender por todo el planeta, y cuando llegase a todo lo que Dios quería que llegue, se cumplió el tiempo de los gentiles. Y cuando se cumplió el tiempo de la predicación a los gentiles en todo el mundo, como evidencia más firme, volvería nuevamente Israel a tomar Jerusalén, y así ocurrió en 1967. Ese es el mojón principal de nuestros días, la toma de Jerusalén por Israel. Pero hay un dato más importante de las señales del tiempo del fin, que la dijo Daniel. Cuando se acabe el poder de la dispersión del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. O sea, muchas de las cosas que él veía allí, en las revelaciones. ¿Y cuándo ocurrió la dispersión? Para que se cumpla todo. En 1948, cuando se formó el Estado de Israel, por resolución de las Naciones Unidas. Y hay otras cuestiones secundarias, pero eso es lo más importante. El Estado de Israel renace y se forma nuevamente en Palestina. Y ahí está hasta hoy. ¿Qué dijo Daniel cuando se acabe el poder de la dispersión del pueblo santo? Todas esas cosas serán cumplidas. Y luego de allí Lucas sigue claramente narrando de la misma manera que lo hicieron Marcos y Lucas, ya Mateo y Marcos, hablando de lo que viene en la semana 70 hasta la implantación del reino milenial. Y un último datito que quiero hablar es del primer periodo de Lucas, que es en Lucas capítulo 21, versos 5 al 9, en donde Jesús habla de hoy, de nuestros días, pero lo inserta en ese periodo de 37 años, pero el mismo Jesús lo corrige. A mí me interesa que usted vea cómo en la narrativa Jesús se corrige porque él estaba hablando de hoy.
Y entonces le aclara estas cosas, y lo quiero leer nuevamente porque es interesante. Así es como Dios ocultó su misterio y su secreto en la mayoría de las profecías, de Isaías, Jeremías, Ezequiel y los profetas. En todo lugar él insertaba cosas, no eran de ahí, eran para otro lado. En este caso no era para los días contemporáneos de los apóstoles, sino que esto está hablando de nosotros. Jesús le habló de eso y dijo, no, pará, y corrigió. Veamos lo que se lo quiero leer. Voy a leer todo. Y a uno que decían del templo que estaba adornado de hermosas piedras y dones, dijo, estas cosas que veis, día vendrán que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Y le preguntaron diciendo, Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señales habrá cuando estas cosas hayan de comenzar a ser hechas? Él entonces dijo, mirad, no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy. Nosotros tenemos en la versión Reina Valera 1960, yo soy el Cristo, le agregaron el Cristo. Él dijo, yo soy, nada más. Y el tiempo está cerca, por tanto no vayáis en pos de ellos. Pero cuando oyereis de guerra, esto es de nuestros días. Pero cuando oyereis de guerra y sediciones, no os espantéis, porque es necesario que estas cosas sean hechas primero, mas aún no será el fin. Entonces les dijo, se levantará gentiles contra gentiles y reino le está hablando de hoy, de nuestra generación de hoy. Y habrá grandes terremotos en cada lugar, y hambre y pestilencia, y habrá prodigios y grandes señales en el cielo. Le estaba hablando de hoy. Cuando Jesús se da cuenta que saltó lejos, mire lo que pasa. Pero antes le dice, de todas estas cosas os echarán mano. Le vuelve a hablar a ellos, y perseguirán entregándolos a las sinagogas, a las cárceles, siendo llevado a los reyes y a los gobernadores por causa de mi nombre. ¿Ve? Le habló un poquito de esos días. Luego le habló de hoy y retrocedió y dijo, pero antes, o sea, sabía que eso estaba fuera del orden cronológico lo que le había dicho. Pero antes de estas cosas os echarán mano y perseguirán, el verso 12, ¿no? Entregando a las sinagogas y a las cárceles, siendo llevado a los reyes y a los gobernadores por causa de mi nombre. ¿No sucedió eso con Pablo? Claro. Y os será para testimonio. Poned pues en vuestros corazones no pensar antes que habéis de responder, porque yo os daré boca y sabiduría, la cual no podrá resistir ni contradecir todos los que se os opondrán. Mas seréis entregados aún de vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a alguno de vosotros, y seréis aborrecidos de todo por causa de mi nombre, mas un pelo de vuestra cabeza no perecerá. En vuestra paciencia poseeréis vuestras almas. O sea, todo eso era para los contemporáneos. Pero cuando él habló cierta cosa, no, voy a volver acá, y después siguió en el orden. Interesante, ¿eh? Bueno, hasta aquí llegamos hoy. En el próximo programa, como he dicho, hablaremos de los mojones, de las señales, de los puntos indicativos y de aquellas cosas fundamentales ya introducidos en nuestros días. Ya era hora, dirían ustedes, ¿no? Sí, ya era hora. Bueno, Dios bendiga a todos, y en el próximo programa continuamos, si Dios así lo permite. Hasta entonces.